Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y abrimos nuestro programa con un monográfico muy especial. Todos lo son, como soléis decir vosotros, pero en este caso se lo vamos a dedicar a una escritora que, como vais a ver a continuación, aunque algunos de nuestros oyentes ya lo sabrán y algunos de los seguidores de la revista Windhumanoz también lo sabrán, es una escritora que guarda una relación muy especial con nosotros. Estamos hablando de Ana María Matute. Para hablar de Ana María Matute hemos invitado a Jesús Relinque, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es arquitecto software, escritor, ha participado con nosotros para hablar de videojuegos de terror, de Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, él es gaditano y se encuentra en su ciudad desde la distancia, que en este caso no es mucha, porque yo me encuentro en Sevilla, estamos cerquita, para hablar un ratito de esta escritora, de cuyo aniversario de su nacimiento se cumple el próximo año. Nació en 1925, en 2025 se cumple el centenario de su nacimiento. Vamos a hablar con Jesús de esta autora y nos vamos a centrar en su faceta de autora de escritos fantásticos, de cuentos y escritos fantásticos. Jesús, bienvenido a Windhumanoz Podcast. Encantado de tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael. La verdad es que tenía ganas, ¿no?, ya de grabar este monográfico. Tú sabes que hemos hablado muchas veces de Ana María Matute, de la importancia que ha tenido en la literatura española moderna y en nosotros mismos, ¿no? Porque a la hora de leer sus obras está claro que de una u otra manera ha calado, pero por encima de todo, tú ya lo has dejado entrever, ¿no? Esa relación que hay entre Windhumanoz y ciertas obras, ¿no?, de Matute. Yo creo que era imperativo ya, ¿no?, hablar de ella, de su obra y de reivindicarla, ¿no? Al final nosotros vamos a contar hoy muchas cositas, algunas más curiosas que otras, algunas más desconocidas que otras, pero me gustaría que al final de este audio, ¿no?, de que los oyentes acaben este programa, pues quede un poco impregnado esa influencia, ¿no?, que ha tenido Matute en su obra y que siga ahí en nuestra memoria más palpable que nunca. Sí, además muchas veces se ha generalizado la obra de Ana María Matute obviando su vertiente fantástica, que, como vamos a ver, porque hoy nos vamos a centrar en ella, es muy importante y creo que vas a contar algunas cosas que ya me has apuntado fuera de micrófono que va a resultarles muy curiosas a nuestros oyentes. Si te parece, podemos empezar con una pequeña bio de Ana María Matute. Ya he apuntado antes que nació en 1925, que por lo tanto el año que viene se cumple el centenario de su nacimiento. Falleció en 2014, hace 10 años. Y bueno, cuéntanos un poquito la vida de Matute. Bueno, fíjate, Ismael, hay que decir que ya desde muy joven, por un lado tuvo esa influencia triste, ¿no?, de nacer ahí y de vivir en plena guerra civil española, ¿no? Algo que le influiría bastante en la parte de la obra literaria que hoy no vamos a tratar, pero que evidentemente ahí queda, ¿no? Pues tuvo bastantes obras de corte realista, digámoslo así, ¿no? Girando en torno a ese tema, pero bueno, hay que decir también, por otro lado, que desde muy jovencita ya escribía cuentos, mostraba su talento, ¿no? E incluso creo que el primero era con 5 años cuando lo escribió.
Lo digo porque como anécdota, hace muy poco que me hice con un ejemplar de un libro que recopila sus cuentos, ¿no? Pero no sus cuentos, hay muchas recopilaciones de cuentos de Ana María Matute, pero estos son cuentos seleccionados, reproduciendo incluso su propia letra, ¿no? Que está muy curioso, ¿no? Letra de una niña de 5 años, después cuando tenía 10, etcétera, ¿no? Y ves un poco esa evolución y está muy, muy chulo, ¿no? Pero claro, ella pues tiene una carrera, podríamos decir así, fulgurante, porque es que su primera novela, que es Pequeño Teatro, en el 43, tenía 18 joven, años, ¿no? Cuando muy uno la joven, escribe. Sí. Pues, gana el Premio Planeta, lo que pasa que 11 años después, ¿no? En 1954, con dicha novela. Como reflexión, lo que ha cambiado lo que ha cambiado el Premio Planeta en todos estos años. Lo dejamos ahí, ¿no? Como un guiño, Sí, pero sí, fíjate. sí. Lo Y que ha bueno, cambiado. y también estamos hablando tenía 29 años, que también Sí. era bastante joven y ganó en la tercera edición, fue, ¿no? Del Planeta. La tercera edición, correcto. Bueno, después de eso, pues tiene una larga, prolífica trayectoria con novelas de corte realista, como hemos dicho, y con cuentos, ¿no? Ella le daba mucho al tema de relatos, cuentos y tal, y le salía muy, muy bien. Y bueno, pues ya en las postrimerías de su carrera, hay que decir que llega a ocupar el sillón con la letra K de la Real Academia Española, casi nada, ¿no? Fue en 1996 cuando le dan esa letra, ¿no? En la K academia. mayúscula, ¿no era? La K mayúscula. Sí. Y bueno, pues ya había acumulado varios premios, ¿no? Hemos dicho el Planeta, pero también tenía el Nadal, que lo ganó pues 5 años después, ¿no? En el 59, con Primera Memoria. Y después, bueno, ya reconocimientos grandes como el Premio Nacional de las Letras en 2007 y el Cervantes, ¿no? Que se supone que es ya lo máximo, ¿no? En nuestro país en tema de literatura en 2010. Sí, tiene, bueno, esos son los más importantes, pero tiene muchísimos premios esta mujer y bueno, ahora vamos a ver también algunas de las obras por las que los consiguió. Hemos dicho que evidentemente la guerra civil le marcó en su faceta no fantástica, su faceta realista, pero la faceta fantástica que vamos a tocar hoy, como vamos a ver a continuación, es muy, muy importante. Y yo siempre, que te conozco ya desde hace tiempo, te he escuchado hablar siempre maravillas de Ana María Matute, y creo que hoy vas a hacer que haya muchos de nuestros oyentes que tengan ganas de leerla. Ya veréis. Bueno, eso sería un pelotazo, ¿no? O sea, incitar, ¿no? O bueno, despertar, digamos, ese deseo de lectores y lectoras por sumergirse en la obra de Matute, yo creo que sería un logro y bueno, y lo merece, ¿no? Lo merece porque estamos en un contexto, Windows Man Oz, ya sabemos, ¿no? Un contexto de género, ¿no? De fantasía, de bueno, ciencia ficción y terror. Y claro, pues lo que tú has dicho, ¿no? Ana María Matute, si tú le preguntas a alguien que tenga ya cierta edad, ¿no? Que se retrotraiga a los años pasados y tal, pues a lo mejor no relaciona a Ana María con lo fantástico. Pero es que resulta que tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Creo que es muy, muy patente, ¿no? De lo importante que fue esta parte fantástica para ella. De hecho, fíjate, hemos dicho que Ana María entró en la Academia de la Lengua, ¿verdad? Con esa letra K. Y claro, yo es que he visto el discurso, que está grabado en vídeo y lo podéis buscar por YouTube, ¿vale? El discurso que dio Ana María, el discurso no tiene desperdicio ninguno. Y no deja de ser una introducción o un resumen quizás perfecto, que simboliza lo importante, lo relevante que fue la fantasía, ¿no? Mira, el discurso, Ismael, se llama En el bosque y me vas a permitir que reproduzca, que lea un pequeño fragmento, ¿vale? De ese discurso, porque creo que merece la pena. Esta es una de las cosas que he apuntado antes, que creo que van a sorprender a nuestros oyentes. Adelante, Jesús. Os ruego que aceptéis estas palabras mías como la expresión de lo único que soy capaz de hacer y de la única razón por la que he llegado hasta aquí,
porque yo soy una contadora de historias. Por ello desearía aprovechar esta ocasión tan extraordinaria para hacer un elogio y acaso también una defensa de la fantasía y de la imaginación en la literatura, que para mí son algo tan vital como comer y dormir, y que opongo a la aridez de la actitud que tan a menudo nos rodea y que se niega a ver la dimensión espiritual de lo material. Tú fíjate, bueno, todos esos señores ahí sentados en la mesa, ¿no?, de la academia escuchando esto, que fliparían fuerte y flojo, ¿no?, al escuchar esto, porque claro, ¿qué quieres que te diga, Ismael? Yo me imagino a la academia como algo súper arcaico, casi anacrónico, ¿no? Podríamos decir, y que bueno, que entra esta mujer allí, que ya, bueno, ya era bastante mayor, ¿no? Y suelta esto, ¿no? Suelta esto. Ese alegato a Sí. favor de la fantasía. Claro, de la fantasía que, recordemos, esto era, ¿verdad? Voy a tirar hacia atrás, ¿no?, para decirte exactamente, sí, en el 96, ¿no? En el 96 Sí. suelta esto, y en el 96 la fantasía es considerada como un género muy menor dentro Muy de menor, la literatura. efectivamente. Pero escúchame, que hoy día también. Vamos a ver, Sí, seamos realistas. Sí, sí, vamos, yo creo que un discurso de ese tipo hoy en día también sorprendería en la academia. Sí, sí, por mucho que evidentemente hoy ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Sí, tenemos claro, afortunadamente. mucha producción audiovisual que ahonda en la fantasía, en la ciencia ficción. Tenemos un bombardeo mediático, ¿no?, constante, que para bien, ¿no? Es genial. Tenemos una amplia gama, ¿no?, de productos que consumir. Y bueno, y en literatura pues también han salido todos esos Pero géneros, ¿no? yo imagino en 1996 a esos Claro. académicos escuchando ese discurso, que además empezó también en ese discurso, cita textos muy concretos, ¿verdad? Sí, sí, porque claro, uno se podrá imaginar que si a Ana María le gustaba la fantasía, si escribía cuentos y tal, que sus máximos referentes fueran pues gente como Carroll, con su Alicia y el País de las Maravillas, o como los clásicos de toda la vida, como los hermanos Grimm o Perrault, ¿no? E incluso llega a mencionar en ese discurso no solo las obras que acabamos de comentar, sino criaturas fantásticas como podrían ser elfos, trasgos o gnomos. Insisto, todo eso en la mesa de la Academia de la Lengua fue un auténtico puñetazo, ¿no?, el que dio Ana María, ¿no? Y que bueno, que ese nombre, ese título de discurso, que era En el bosque, pues creo que era muy, muy significativo, ¿no? Curioso, porque es un claro síntoma, un claro signo de lo importante que para ella era aquello, y enlazamos con lo que hemos dicho antes. A mucha gente hoy en día le preguntas por Ana María Matute y no la relaciona con algo que era tan importante para ella. Pero claro, vamos a hablar de la Ana María Matute cuentista, que dentro de la fantasía tiene unos cuentos auténticamente terroríficos, ¿verdad, Jesús? Sí, a ver, tiene cuentos de todo tipo, ¿no? Porque fue también muy prolífica en ese sentido. De hecho, recomiendo sus antologías, sus compilaciones, ¿no?, que se pueden comprar por ahí a buen precio y tal. Pero claro, a mí me resulta difícil quedarme con uno, como es evidente, pero en este contexto en el que estamos, y tú ya lo has adelantado, ¿no? Ella no solo escribía fantasía, ¿no? Para mí, y esto es muy personal, una apreciación personal, escribía terror. Pero un terror... A ver, no es un terror elevado, no es un terror de jump scares, no es un terror de... Hace poco que hemos leído en un club de lectura, ¿verdad, Ismael?, a Clive Barker. No pensad en eso, ¿vale? Claro. Es un terror que quizás que utiliza la parte realista, la parte chunga, digámoslo así, del drama que ella vive, ¿no? De esa guerra civil, de lo que entiendo que le rodeaba, ¿no?, en la infancia, la adolescencia, y lo plasma de una forma muy peculiar, ¿no? En este caso, bueno, sí, yo me he quedado con un cuento, ¿vale?, para ejemplificar todo lo que acabo de comentar. Y como es cortito, también creo que lo vamos a leer porque merece la pena, ¿no? Sí. El cuento es El niño que no sabía jugar. Y dice así: había un niño que no sabía jugar.
la madre le miraba desde la ventana ir y venir por los caminitos de tierra, con las manitas quietas como caídas a los lados del cuerpo. Al niño los juguetes de colores chillones, la pelota tan redonda y los camiones con sus redecillas no le gustaban. Los miraba, los tocaba y luego se iba al jardín, a la tierra sin techo, con sus manitas pálidas y no muy limpias, pendientes junto al cuerpo como dos extrañas campanillas mudas. La madre miraba inquieta al niño, que iba y venía con una sombra entre los ojos. Si al niño le gustara jugar, yo no tendría frío mirándole ir y venir. Pero el padre decía con alegría: no sabe jugar, no es un niño corriente, es un niño que piensa. Un día la madre se abrigó y siguió al niño bajo la lluvia, escondiéndose entre los árboles. Cuando el niño llegó al borde del estanque, se agachó, buscó grillitos, gusanos, crías de rana y lombrices. Los iba metiendo en una caja. Luego se sentó en el suelo y uno a uno los sacaba, y con sus uñitas sucias, casi negras, hacía un leve ruidito, crack, y les segaba la cabeza. Ahí queda, ¿no? Recuerdo perfectamente leer este relato de pequeño, no sé, tendría 12, 13 años, quizás algo menos, y se me quedó diciendo, pero ¿qué demonios acabo de leer? Porque yo no esperaba este final, ¿no? No esperaba algo así, ¿verdad? Es que claro, estamos hablando de una autora de la que se dice, escribía muchos cuentos en los que los protagonistas eran niños y suena como algo dulce, algo tierno, inocente, muy infantil, y como estamos viendo, este relato, como un buen ejemplo que ha decidido traernos aquí, es muy característico de lo que es el terror de Ana María Matute. Sí. Quizás emparentado con Stephen King un poco, ¿no? Que siempre sabemos que le encanta, ¿no? Reflejar ese terror a través de niños y tal, pero de una forma muy, muy curiosa, ¿no? Bueno, Jesús, uno de los motivos principales por lo que decidimos hablar de Ana María Matute en nuestro programa es porque queremos que nos hables de esa trilogía fantástica que quizás haya muchos de nuestros oyentes que no conozcan. A lo mejor conocen uno de sus volúmenes que es más conocido que los otros dos, pero quiero que nos hables un poco de las tres, porque creo que se puede entender bastante mejor la obra de Ana María Matute conociendo esta trilogía, ¿verdad? Sí, por lo menos esa parte fantástica, que de hecho yo creo que es más desconocida seguramente, como hemos comentado antes, pero bueno, resulta que en 1971 ella decide publicar La Torre Vigía, y bueno, marca un punto de inflexión evidentemente en su carrera literaria, porque más allá de ese realismo crudo, social, ¿no? Dramático, que bueno, marcado por esa guerra civil que hemos comentado, pues eso lo deja a un lado y se adentra en fantasía, ¿no? Un universo en este caso muy de corte feudal, donde en este primer ejemplar pues va comentando ciertos temas como la lucha de poderes, la violencia o la búsqueda de sentido, digamos, en un contexto muy propio de lo que sería una Edad Media, ¿no? Muy particular, donde bueno, pues, sus habitantes no saben qué va a ocurrir. Y había esa brutalidad, ¿no? Flotando en el ambiente, ¿no? Bueno, hay que decir que esta historia, pues el protagonista era un joven novicio al que se le conocía como el alférez, que es testigo de cómo se vive en un castillo, en este caso en una torre fortificada, ¿no? Bajo el dominio de un señor feudal, ¿no? Y claro, este contexto o esta introducción es perfecta para que Matute pues plasme los temas que hemos dicho antes, ¿no? Luchas de poder, traiciones, conflictos entre clanes. Esto puede sonar, sí. Debe sonar, ¿no? A obras como Juego de Tronos, evidentemente, ¿no? Sí. Es verdad que aquí en esta obra no hay criaturas fantásticas, por así decirlo, no esa influencia de, yo qué sé, de dragones, de elfos o de gnomos todavía está un poco quizás latente, pero no presente del todo, ¿no? Pero era un poco un primer paso, ¿no? En esa trilogía que iba a completar. Hemos dicho 71, año 71 de Sí. Torre Vigía.
el siguiente, la siguiente obra, que sí es la obra cumbre de ella, salió en el 96. Esta es la que apuntaba yo antes, que probablemente sí haya muchos más de nuestros oyentes que conozcan, que les suene o que incluso la hayan leído. Una novela, un novelón. Un novelón, sí. 900 páginas, casi nada. Sí. Bueno, y 25 años que pasan entre una y otra. Es muy reseñable, ¿eh? Sí. Es muy reseñable. Es, bueno, sin ahondar demasiado tampoco en lo que fue la vida personal de Ana María. Es verdad que ella tuvo un divorcio, es verdad que una vida de pareja muy traumática con su primer marido y tal. Después cayó en varias depresiones y, bueno, por unas u otras cosas, estuvo publicando solo relatos o cuentos hasta que, por fin, pues esa novela, esa epopeya literaria que es Olvidado Rey Gudú, pues llega a las estanterías de las librerías en el 96 y oye, bueno, pues consigue unas ventas bastante reseñables, ¿no? De ahí que digamos que sea seguramente su obra más conocida. Y si antes nos indicabas que en La Torre Vigía, aunque estaban latentes esa fantasía pura y dura no estaba presente, aquí ya sí que entra de lleno en ella, ¿verdad? Sí, de hecho aquí tenemos seres mitológicos como los gnomos, o los trasgos, los dragones, arpías, ondinas de agua. Hay brujos, hay hechiceros, hay magia, ¿no? Muy, muy particular, pero bueno, ahí queda, ¿no? Sin desvelar nada del argumento, porque de hecho la magia es capital, ¿no? En el desarrollo y en el desenlace de esta historia. Que narra la historia precisamente de Gudú, claro, de Gudú, que es el que da título a la novela. Pero bueno, Gudú es un príncipe, ¿vale? Que acaba convirtiéndose en rey, como es obvio, ¿no? Como uno podría esperar. Pero es que aquí hay mucho, mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, digamos una especie de cronología, ¿no? Del mundo de Olar, en este caso, del reino de Olar, que es donde se desarrolla la historia, pues acaba convirtiéndose en una especie de prólogo, ¿no? Fíjate que si alguien lee Olvidado Rey Gudú después de escucharnos, que se prepare, porque yo diría que unas 150 o 200 páginas podría ser una especie de, como digo, de prólogo, ¿no? De que te pone en contexto de, bueno, la evolución de los antecesores de Gudú hasta llegar, digamos, al tiempo presente donde se desarrolla la historia, ¿no? Y bueno, quizás pues no sea muy comercial, sinceramente, ¿no? Hacerlo así. Pero bueno, ella quiso darle ese contexto y a partir de cierto punto tú ya ves que la historia despega, ¿no? Y aquí tenemos pues historias de monarcas que tienen una dinastía, ¿no? Donde van ocurriendo un montón de cosas, ¿vale? De reyes que desposan a princesas, está por ahí ciertos personajes, ¿no? Que van influyendo en el devenir de esta dinastía, como digo, y entre ellos está el personaje de Ardid, que al final diría que más que Gudú es la auténtica protagonista, porque digamos, bueno, ella es la que toma esa decisión que no vamos a desvelar, como digo, porque es spoiler, ¿vale? Pero que, bueno, vamos a dejarlo entrever, ¿no? Es una decisión que marca el libro porque ella tiene un hijo. Ardid ve esa violencia, ¿no? Esa brutalidad de esas luchas de poder que ya se dejaban ver en la Torre Vigía. Ve que, digamos, el concepto de amor es algo que acaba, digamos, traicionando a los hombres y haciendo que cometan actos totalmente condenables. Y ella dice que como conoce a un mago, ¿no? Que también es un mago muy, muy peculiar, muy entrañable que hay en la historia, le pide que cuando nace Gudú le arrebate el corazón y lo guarde en una urna de cristal. ¿Por qué? Porque así ya Gudú no podrá amar ni llorar. Se quitará todo ese sufrimiento, ¿no? Y si alguna vez llora, significará que ha sido débil, que ha amado, ¿no? Y que entonces, pues, hasta el propio olvido, y olvido lo pongo con mayúsculas, ¿no? Porque es algo muy importante en esta obra, pues se apodera de Olar, de ese reino y de todas las tierras, ¿no? Yo creo que es un reflejo muy, muy, muy patente, ¿no? Entiendo, de ese sufrimiento
o de los propios traumas, ¿no? que tuvo Ana María en su vida y que reflejó en un mundo fantástico como el de Olvidado Rey Gudú. Una forma de exorcizar eso. Podría ser. Sí, podría ser perfectamente. Advertimos, que ya lo has dicho tú, que unas 100, 150 páginas, puede ser, es esa especie de prólogo, que no es un prólogo, pero sí donde pone en contexto la historia que luego va a contar, y que, bueno, animamos a nuestros oyentes a que empiecen a leerla, y que aunque ese prólogo, digamos, se les haga algo de denso al principio, que sigan con la lectura, porque además Ana María Matute es una escritora que escribe muy bien. Entonces, aguantad, que luego lo vais a agradecer. ¿Verdad, sí, Jesús? sí, totalmente. De hecho, me resulta muy complicado definir cómo es la prosa de Ana María Matute, porque, a ver, podríamos decir que tiene una riqueza de vocabulario abrumadora, total, ¿no? O sea, el dominio que tiene de las frases, del vocabulario, de las metáforas es una cosa muy, muy loca, ¿no? Es increíble. Pero a su vez, bueno, pues tiene un ritmo que es verdad que a veces es más lento, otra es más fluido y tal, que bueno, que al final pues te incita, ¿no?, a seguir hacia adelante y tal, y conocer todos, bueno, las aventuras de Gudú y de todos los que lo rodean. Y hay que decir también que bueno, que al final es cierto que Olvidado Rey Gudú sigue un poco esos patrones de un género como era la fantasía épica, que bueno, que a mediados de los 90 evidentemente no era nada comparable al boom que tenemos hoy día, ¿no? Con autores y autoras internacionales. En España lo que se leía era la saga de Dragonlance, de Weiss y Hickman. Yo me leí todas las crónicas, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Estaban los primeros volúmenes de la Rueda del Tiempo, ¿no?, de Robert Jordan, y por supuesto, bueno, pues estaba Tolkien, ¿no? Hay que decir que mucha gente comparó de forma equívoca, quiero decir, ¿no?, a Olvidado Rey Gudú, ¿no?, a la obra de Matute con Tolkien, porque es que, bueno, no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver, no. Porque de hecho esta obra, que sí, que podemos considerarla como fantasía épica, está mucho más cerca de lo que sería el cuento clásico, o una compilación, una especie de antología de cuentos clásicos hilados uno tras otro, con una historia de fondo, ¿no? Porque al final es lo que es, ¿no? Hay muchos guiños, ¿no?, a esas obras que hemos mencionado previamente, y bueno, y sobre todo decir, o volver a repetir, recalcar ese corazón, ¿no?, que encierran en un frasco de Gudú, y que es un claro guiño a, yo que sé, a lo que pasa en Blancanieves, por ejemplo, o La Bella Durmiente, ¿no? Un hechizo que marca toda la historia, y toda la historia, toda la trama gira en torno, ¿no?, a ese hechizo, ¿no? Claro, es una fantasía muy distinta a Tolkien, pero sí que es cierto que estamos hablando de una novela que se publicó en el 96, en 1996, y que sí que es cierto que ahora que tenemos ese boom de la fantasía y demás, Ana María Matute se metió en una novela de 900 páginas en la que nos cuenta muchas de las cosas que hoy en día triunfan y que están tan a la orden del día, y que la tenemos ahí. La escribió Ana María Matute en el 96, y ahí está para quien la quiera disfrutar. Jesús, ¿hay algo más que quieras, sin destripar demasiado esta obra, algo que quieras contar más antes de continuar? Sí, evidentemente no es mi intención, ¿no?, contar más de lo que he contado, que ya he contado cositas y he dejado entrever, ¿no?, ciertos temas. Quizás pues ahondar un poco en los mensajes que podemos encontrar, ¿no?, en la novela. Por ejemplo, bueno, yo diría que el hecho de que la infancia, pues todos somos inocentes, somos felices, no tenemos preocupaciones, ¿no? Y llega un momento en el que ya no somos tan niños, de que se nos ha escapado esa época, y que ya no hay marcha atrás, ¿no? De hecho, incide muchas veces Ana María en este mensaje, ¿no?, en que en un abrir y cerrar de ojos ya no somos críos, y se nos viene todo encima, ¿no?, por así decirlo, ¿no?
Otro mensaje, evidentemente, esto también lo hemos dejado entrever, ¿no? Esa crueldad propia, inherente, ¿no?, del ser humano, esa lucha de poder, ese egoísmo, ese ser déspota, ¿no?, y destructivo incluso por pelear por lo que uno desea o lo que uno anhela. Y por supuesto, una obra en la que hay muchísimos personajes, evidentemente, más o menos protagonistas, pero muy pocos personajes masculinos podemos salvar aquí, ¿no? Porque diría que la amplia mayoría son bastante destructivos, ¿no? Bastante egoístas y los malos de la película, podríamos decir así. Ahí creo que también Ana María quiso volcar parte de lo que le ocurrió en su vida personal, imagino. Es una forma, como decía yo antes, de exorcizar algunos de esos traumas o de esas dificultades personales por las que había pasado años antes, ¿verdad? Sí, totalmente, porque, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Es verdad que tuvo ese divorcio, ¿no? Ella estuvo casada muchos años con Ramón Eugenio de Goicoechea, que la trató bastante mal durante mucho tiempo. Y bueno, después, pues, tuvo un segundo matrimonio con Julio Brocaral, que ella misma decía que era el marido bueno, ¿no? En palabras textuales. Sí. Pero resulta que murió, ¿no?, en 1990 y bueno, tuvo una depresión, como decíamos, que le duró bastantes años y que, bueno, felizmente rompió con ese estreno de Olvidado Rey Vudú que gracias a ello nos dejó esa obra maestra que hoy día pues podemos recordar y revisar. Pues después de repasar las dos primeras obras, esta sin duda es su obra maestra en cuanto, no sé si en general de la obra de Ana María Matute, imagino que tú habrás leído mucho de ella, pero más allá de la faceta fantástica, Olvidado Rey Vudú, ¿crees tú que es su mejor obra o lo dejamos ahí? Es difícil, me resulta difícil pronunciarme porque evidentemente por magnitud, por complejidad, esta epopeya, como hemos calificado, pues evidentemente la consagra como la más completa, ¿no?, y la más compleja. Pero si tú me preguntas, yo me quedo sin duda con la que vamos a hablar ahora. Pues adelante. Bueno, pues fue el año 2000, ¿no?, cuando concluye esa trilogía fantástica con Aram Manoz. Que Aram Manoz, pues como nuestros oyentes podrán adivinar, tiene algún tipo de parentesco con Window Manoz, ¿no? Sí. Fíjate, estamos otra vez en un entorno medieval, quizás más cercano incluso al cuento que las otras dos historias, al cuento de hadas, ¿no? Como decimos, Aram Manoz es el protagonista, es un niño que nace de la unión entre un señor feudal y un hada, y claro, esa mezcla le hace ser un ser fronterizo, ¿no? Que no sabe si está entre un mundo y otro, ¿no? Entre el mundo irreal, por así decirlo, y el mundo físico. Y bueno, pues Aram Manoz toda su vida pues tiene una especie de conciencia, ¿no?, elevada, o de voces que escucha, ¿no?, que le van como dándole consejos, advirtiéndole y tal. Y de repente pues un día encuentra a una niña que se llama Window Manoz. Curiosamente. Sí, curiosamente, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Y sí. Bueno, pues esa niña la comprometen a ser la esposa de su propio padre, ¿no?, de este señor feudal, de Orso. Pero lo que pasa es que Orso está muy liado. Esto también es un tópico, ¿no?, en la obra de Matute, ¿no?, que los señores feudales pues tienen sus cosas, ¿no?, tienen que batallar, tienen que conquistar y tal, y no tienen tiempo para cuidar a los que deberían cuidar, ¿no? Es un poco también una metáfora muy, muy obvia, ¿no?, de ciertas personas en el mundo real. Total, que esto hace que Window Manoz y Aram Manoz pues estén siempre juntos, ya que el padre no está, y acaban pues siendo amigos e incluso haciéndose mayores y enamorándose.
De hecho, aquí también volvemos otra vez al leitmotiv de que la infancia se nos va en un pispás, ¿no? Sin nosotros ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Y eso implica, bueno, pues enfrentarse a los problemas, a la crueldad del mundo adulto. Ocurren conflictos, ¿no? Cuando ellos se enamoran y tal. Y bueno, una vez más, el tema de las luchas de poder, el egoísmo, las normas férreas, ¿no? que rigen este mundo de fantasía, de Edad Media, diríamos. Y bueno, pues algo que acaba haciendo que el relato pues acabe de cierta manera, ¿no? Que no vamos a contar, pero que bueno, que nos deja una historia muy bonita, también muy, muy dura en ciertos momentos, pero muy, muy mágica, diríamos, ¿no? Hay que decir que es una novela mucho más corta, es una novela que tiene mucha menos extensión y que está mucho más cerca del cuento que de la fantasía épica de la que antes hablábamos en Olvidado Rey Gudú. Y bueno, Jesús, tú sabes que la leímos en un club de lectura que tenemos aquí en Sevilla. La leímos y la verdad es que es una historia que me sorprendió. Yo no había leído nada de Ana María Matute y cuando leí Aran Manoz me llamó mucho la atención, me gustó mucho tanto la prosa de ella como la historia, la forma de contarla y todo eso que has ido apuntando, ese leitmotiv de la niñez, del paso del tiempo, de la pérdida repentina de la infancia, el enfrentarse sin darse uno cuenta, pasar de ser un niño a enfrentarse a esa crueldad, a ese mundo adulto en el que todo se complica, queda muy bien reflejado desde la fantasía. Sí, de hecho podría parecer a priori una obra juvenil, pero claro, es un juvenil muy peculiar, ¿no? Realmente es muy adulto, ¿no? O podría ser una novela de transición, ¿no? Que vale, que empieza como un cuento, como hemos dicho, quizás, pero que acaba siendo muy, muy duro y muy cruel, diríamos, ¿no? Por el resultado de esa propia transición a la adultez y todo lo que conlleva, ¿no? Aún así, el sabor de boca que deja es muy especial, ¿no? Es muy especial porque tiene una virtud que es lo que tú lo has dicho, ¿no? Es mucho más cortito que las otras dos y eso la hace más intensa y por tanto por eso la elijo yo, ¿no? La escojo como mi favorita de ella, porque siempre he considerado, ¿no? Y cuando hago el ejercicio también de escribir lo pienso, ¿no? De que es mucho más complicado de escribir algo corto e intenso que cuente muchas cosas en pocas palabras que hacer pues entre comillas un tocho, ¿no? de 900 páginas. Claro, condensar lo que quieres contar en menos extensión y que no falte ni sobre nada, eso tiene mucho, mucho mérito. Y esta novela da esa sensación. En esta novela da esa sensación de que está condensado muy bien lo que quiere contar, lo cuenta muy bien y la verdad es que es una lectura deliciosa. A mí me gustó muchísimo. Jesús, por curiosidad, ¿cuándo empezaste a leer a Ana María Matute? Sí, pues fíjate, estoy recordando, ¿no? Hace poco me regalaron el libro de relatos que creo que se llama El Árbol de Oro y otros relatos, que es una edición bastante antigua. Y ese fue el que leí diría yo, en el colegio, en el instituto. Por eso no recuerdo, ¿no? Si fue 10, 11, 12 años. Sí. Pero fue mi primer acercamiento a Ana María Matute. Evidentemente, como podéis adivinar, en ese libro estaba el relato del niño que no sabía jugar, ¿no? Que le quitaba la cabeza a los bichitos y que me dejó un poco traumatizado. Y bueno, fíjate, ya después no volví a leerla hasta que pasaron muchos años después, ¿no? Y entonces recordé y dije, hay un cuento por ahí que ahora mismo no pongo en pie, pero que me dejó huella, ¿no? Y empecé a recordar y entonces ya vi de dónde venía ese cuento y quién lo había escrito, ¿no? Y entonces fue muy, muy revelador, ¿no? Y muy bonito, ¿no? Porque claro, cuando un relato, cuando un cuento, un libro te causa esa sensación y esa huella y tú olvidas el libro y olvidas el autor o la autora, pero de repente algo te hace evocarlo, es muy guay, ¿no? Es muy especial, ¿no? Porque lo que trasciende de verdad es el mensaje, no el título, no el autor, no la edición, ¿no? Sino lo que te ha dejado, el pozo, ¿no? Y eso lo consiguen pocos libros, pocos autores.
Sí, además, no hemos hablado de ello, pero sí recuerdo que hace tiempo leí también un artículo en el que se hablaba de Ana María Matute y de la censura que sufrió durante la dictadura, que sus obras eran miradas con lupa porque había cosas que quizás no gustaban, ¿no? Hombre, claro, porque ella no tenía ningún pelo en la lengua, ¿no? Y no dudaba en lanzar su mensaje de crítica, ¿no? Crítica a la violencia en general, ¿no? A la injusticia, podríamos resumir, ¿no? Entonces, claro, bueno, que ella no solo retratara lo malo de esa época en sus libros, sino que lo hiciera con tanto arte, que se llevara premios, pues yo creo que a más de uno y a más de dos cabreaba, ¿verdad? Sin duda. Bueno, Jesús, antes de cerrar este monográfico, quiero que me cuentes cuando lees Ana María Matute, porque imagino que habrás releído, seguro, alguna de sus obras, aparte de, imagino, para empezar, los cuentos, ¿no? Ese cuento que te dejó tanta marca, tanta huella de pequeño. Es curioso cómo cuando hay autores que nos gustan, que nos llegan bastante hondo, los releemos con tanto placer, ¿verdad? Sí, es como volverse a encontrar con un amigo, ¿no? de la infancia y tal. Y bueno, pues es verdad que oye, hay un riesgo, ¿no? Hay veces que releemos y entonces la idea o lo idealizado que teníamos en la memoria cambia bastante, ¿no? Es muy distinto a lo que nos encontramos. Otras no, ¿no? Otras, ese relato o ese mensaje está tan fresco como nos dicta nuestro recuerdo. En cualquier caso, bueno, leer o releer cualquier texto de Ana María Matute, y sea fantástico o sea de corte realista, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todo el mundo, ¿no? Y creo que nadie se podrá arrepentir de repasar esa obra tan extensa. Y en concreto, bueno, pues las obras que hoy hemos visto, ¿no? Hemos viajado hacia esa edad media tan especial que ella inventó. Esa palabra tan de moda, ese world building, ¿no? Fíjate. Sí. Me imagino diciéndole a Ana María esa palabra y la cara que pondría sería brutal, ¿no? Hay muchas anécdotas de su vida que hoy no vamos a relatar porque nos tiraríamos aquí horas, ¿no? Pero claro, yo, y esto es una curiosidad, de todas las enseñanzas que yo he ido pillando de todo lo que ella contaba, porque yo no solo me he leído obras, me he leído artículos, he visto entrevistas y en cada una de ellas he aprendido algo nuevo. Ella siempre decía que antes de un discurso se tomaba 2 gin tonic. Y yo sigo sus indicaciones de forma religiosa, tengo que decirlo. Funciona, ¿eh? Funciona. Funciona, ¿verdad? Sí. Pues estoy seguro de que más de un oyente de Windows Manual Podcast, escuchándote, si no ha leído a Ana María Matute, su faceta fantástica o realista, pero en este caso hemos indagado en la fantástica, estoy seguro de que les han entrado muchas ganas de leer. ¿Tú recomiendas empezar por Aram Manoz o recomiendas el orden en el que se publicaron? Yo seguí el orden inverso, Aram Manoz, sí. Rey Gudú, Torre Vigía. No sé si es el mejor orden, pero yo creo que entrar en su obra con Aram Manoz me parece una puerta de entrada idónea y perfecta. Pues ahí queda la recomendación de Jesús. Y bueno, Jesús, ya que estamos aquí, cuéntanos, porque tú eres escritor, tienes ya un buen puñado de libros publicados, y cuéntanos qué es lo que tienes por ahí en proyecto próximamente. Bueno, por un lado sigo batallando, ¿no? Con esta lucha de poder, aprovecho, ¿no? Para mencionar, ¿no? Esta lucha de poder que es la empresa o el circuito empresarial literario, que tú conoces sí. También, Ismael, y que sabes que es duro, ¿no? Moviendo manuscritos, sí. Hablando con editoriales y tal, y yendo a eventos para darse a conocer. Y bueno, mientras que unos u otros proyectos cristalizan, tengo que decir que
La llave de los misterios, que fue mi primera novela, que fue Muy publicada recomendable. en 2000, hombre, por favor. Recuerdo tu reseña, ¿no? En Libros Prohibidos, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, pues he aprovechado para darle una vueltecita. He modificado, revisado algunas cosas con las que no estaba del todo contento. Y bueno, la editorial gaditana Kaizen pues va a reeditarla muy prontito. A lo mejor cuando escuchéis esto ya está otra vez en la calle, ¿no? Con lo cual estoy muy contento de que los Goonies de Cádiz, ¿no? Como se le bautizaron, vuelvan a estar en librerías y disponibles para que la lea quien quiera, ¿no? Todo el mundo que quiera acercarse a esos años 80 misteriosos y esas leyendas urbanas y mitológicas de Cádiz. Pues Jesús, te deseo como siempre lo mejor. Yo recomiendo, igual que hemos recomendado a Ana María Matute, porque es el monográfico y porque es una de nuestras escritoras fetiche en Windows Manual Podcast, pues igual recomiendo, que eso no lo vas a decir tú, lo puedes decir, pero bueno, suena a el escritor que va a decir. Claro, el para comprar, así ¿no? Así que efectivamente, aquí hoy no hemos venido a hablar de tu libro, pero sí que recomiendo la obra de Jesús Relinque. Bichead por ahí por internet, que podéis ver las obras que tiene publicadas. Tú tienes redes, ¿verdad, Jesús? Sí. Pues, si quieres, coméntalas para que quien te quiera seguir. Vale, bueno, estoy en Twitter o X como PetyaPixelblog, pero vamos, si buscáis Jesús Relinque os va a salir del tirón mi cuenta, y en Instagram también, ¿no? Como Jesús Relinque Petya en este caso. Son las redes con las que más me suelo mover, y si no, pues si buscáis Jesús Relinque en Google, podéis entrar en mi página web, ¿no? jesusrelinque.com. Y bichear, como ha dicho Ismael, pues obras, novelas, ensayos también de videojuegos, que bueno, ya sabéis que algo me gusta, ¿no? Todo ese tema. Sí, un poquito. Sí, y el tema de misterio también, ¿no? Que hay por ahí ciertas facetas de cositas relacionadas con lo oculto, podríamos decir. Pues Jesús, ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros. Como dije al principio, ya eres veterano en nuestro programa, ya hablamos contigo. Para quien esté interesado, por ahí están en el apartado de la web de Windows Manual dedicado al podcast, podéis encontrar todos los programas, y ya Jesús colaboró con nosotros hablando de videojuegos de terror y también hablando de Gustavo Adolfo Bécquer, y hoy pues nos propuso este monográfico sobre Ana María Matute, que nos pareció una idea magnífica. Como habéis podido ver, es una autora que tiene una relación muy especial con el nombre de la revista y por ende el nombre de nuestro podcast. Y bueno, Jesús, ha sido un placer hablar contigo, aprender contigo, repasar esta faceta fantástica de Ana María Matute, una autora que desde aquí hemos querido reivindicar, y espero que no pase mucho tiempo hasta que vuelvas por estos micrófonos. Claro que sí, Ismael, ha sido un placer volver a estar con vosotros. Os deseo mucha suerte en esta nueva temporada, que sean muchísimas más, y ya estoy yo pergeñando algún que otro tema para volver, no te preocupes. Pues dale vuelta al coco, que ya sabes que estamos deseando que nos propongas cosas, porque siempre son interesantes. Genial. Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo, Ismael. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.